modelo económico de Milei no solo ajusta a los jubilados. Las variables de ajuste del modelo económico de Milei y Toto Caputo son también los trabajadores registrados y el campo, porque en un modelo que no potencia ni privilegia la producción y el crecimiento, la única salida permanente es el achicamiento. En ese contexto es que debe ser entendida la definición del presidente Milei frente a la mesa de enlace al confesarles que por ahora no va a bajar ni a eliminar las retenciones. Al contrario, como es de público conocimiento, hace menos de un mes el presidente volvió a subirle las retenciones al campo. Eso tiene una contradicción flagrante, contundente, yo les diría una contradicción brutal con lo que el presidente le prometió al campo durante toda la campaña electoral. Pero no hay que esperar que algún sector importante de la dirigencia del campo salga a criticar duramente a Milei, porque algunos dirigentes del campo son capaces de ver fundirse en silencio a pequeños y medianos productores antes que criticar a un gobierno antiperonista. Por eso es tan bueno que pueda en el Congreso discutirse un conjunto de temas que incluyan también las retenciones y su reemplazo progresivo por un tributo mucho más virtuoso, como por ejemplo el impuesto a las ganancias. Ahora, este impacto del modelo económico no solo le toca al campo, sino también a los trabajadores registrados de todo el país. Fíjense que el gobierno de Milei federaliza el castigo. El empleo registrado, según los últimos datos disponibles del propio gobierno nacional, en particular de la encuesta de indicadores laborales que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano, ese informe, ese estudio, indica que por cuarto mes consecutivo cae el empleo privado registrado. Un gobierno que se cansa de discursear acerca del mercado y del sector privado y en la práctica destruye sistemáticamente empleo privado registrado. Una caída de 0,2% en el mes de mayo, que tiene sus particularidades y que federalizan el castigo, porque la caída es de 0,2% del empleo privado registrado en el Gran Buenos Aires, pero esa cifra se duplica en el Gran Santa Fe y en el Gran Mar del Plata con 0,4%. Sí. Y se agrava aún más en el Gran Córdoba con una caída de 0,6% del empleo privado registrado en mayo y llega a una caída más profunda aún del 1% en el Gran Jujuy. Esa es la realidad de lo que hoy está pasando en la Argentina. Notás que pone al gobierno en contradicciones públicas porque se preocupa porque no quiere aumentarle a los jubilados porque dice que no tiene recursos, pero baja la relación trabajador activo-pasivo. Y por otro lado, con las retenciones, la baja del precio a nivel internacional, la cotización del maíz y la soja ha caído. No quiere sacarle retenciones, pero hay 28 millones de toneladas que todavía están guardadas. ¿Cómo le cierra esto al gobierno? Porque ¿cómo va a financiar? Porque así no se puede financiar nada. Yo creo que estás dando en la clave, Aldo, porque en el corazón del modelo económico de Milei y Toto Caputo está la dependencia permanente del financiamiento externo o del financiamiento sin crecimiento y sin producción. La receta clásica de enfriar y achicar la economía es el camino que eligió Milei para frenar la inflación. Ocurre que detrás de ese resultado de frenar la inflación aumenta el desempleo, baja el consumo popular, se reduce la capacidad de compra del salario y de las jubilaciones y a su vez, repito, este es un modelo económico que también usa de variable de ajuste al campo. Todo lo que signifique invertir para producir en la Argentina no es negocio. Ya lo dijo cierta dirigencia del campo. Sí. Hace unos meses supimos que fueron invitados por algún alto funcionario del gobierno nacional a hacer carry trade, es decir, bicicleta financiera, especulación, para tener alguna ganancia, porque saben
que la actividad está en declive. Se ha dicho mucho que más que un plan económico hay un plan de negocios, y así como se pone en marcha este plan de negocio da la sensación de que esto es suma cero, al menos para la gran cantidad de argentinos, ¿no?, que está padeciendo los efectos. ¿Cómo se sale de esto, Alejandro? Ni siquiera tienen un plan de expandir los negocios integrales en la Argentina, porque eso significaría un incentivo positivo a la creación de empleo, a más inversión. Al contrario, este es un plan de destruir la capacidad de crear negocios privados con empleo de calidad en la Argentina. Porque la tasa de formación bruta de capital fijo va cayendo, es decir, cae la inversión. De la Argentina se van inversiones, no vienen inversiones. Por lo tanto, a mí me parece que esto tiene consecuencias que comenzarán a notarse de manera agravada sobre fines del año 2025 y principio del año 2026, donde además el gobierno se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional a encarar algunas decisiones que son realmente delicadas y que vos de algún modo dejaste trascender en alguno de tus comentarios. Uh-huh. El gobierno quiere cambiar el actual sistema jubilatorio por un sistema que conviva con un régimen de capitalización individual, elevar o aumentar la edad jubilatoria, la cantidad de años de aporte. Bueno, en una economía en retroceso, eso no solo que no es viable, sino que además es indeseable. Me preguntaba porque en algún momento fuiste al rescate sobre lo que significó el discurso de Javier Milei en la campaña y una retahíla de declaraciones en la que pone como principio de todos los males al Estado en función de que tiene políticas recaudatorias, pero al mismo tiempo ha destacado que la presión impositiva nacional aumentó con Milei. En 2024 se ven los resultados, incluso hay una publicación tuya. Sí, el gobierno tiene un discurso, que es el discurso de la baja de la presión tributaria y de la eliminación de impuestos, pero tiene una práctica que va exactamente en el sentido contrario a ese discurso. Según datos oficiales de la Secretaría de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Economía, la presión tributaria nacional creció en 2024, primer año completo de gobierno de Milei, comparado con el año 2023. Al mismo tiempo, según datos del propio Ministerio de Economía de Milei y Toto Caputo, la presión tributaria provincial de impuestos provinciales bajó en el año 2024 comparado con el año 2023. Es exactamente lo contrario de lo que dicen Milei y Toto Caputo, que acusan a los gobernadores de aumentar impuestos, cuando en rigor los datos que el propio gobierno difunde dicen lo contrario. La nación aumenta impuestos y las provincias lo bajan. Ahora, cuando uno mira el detalle que hay detrás de esas cifras, no puede hacer más que coincidir con esa conclusión de que el gobierno es una administración que aumenta impuestos, porque el gobierno durante todo el año pasado aumentó el impuesto país, volvió a poner el impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores, que ya no se pagaba, lo que se denomina cuarta categoría, y también, como lo vemos cada uno de los meses del año, aumenta el impuesto a los combustibles siempre a principios de mes. Es un gobierno que este año ya va a recaudar por retenciones aproximadamente un 40% más que el año pasado. Por lo tanto, y se niega a bajar retenciones. Y por lo tanto, no hay que creerle al gobierno, sino mirar los datos de recaudación y de presión impositiva, y se va a concluir sin ninguna duda que este es un gobierno que aumenta impuestos y no que los baja. Entiendo. También retomando el tema del campo y vinculado con lo que terminabas de decir, me preocupaba porque ayer en una conferencia de prensa hicimos algún par de preguntas a Marcos Pereda, quien es vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, y decía cosas como que yo no sé si están confundidos, o como decías al inicio, no se van a quejar en absoluto de un gobierno que es antiperonista, porque
Y él decía de que es como si fuera una cuestión del tiempo, ¿no? Como que hay una falta de recursos generalizada y no hay endeudamiento extra. Primero no dice por qué hay falta de recursos generalizada y tampoco dice o en qué fundamenta de que no hay endeudamiento extra. Entonces dice que ellos están dispuestos a poner lo que haga falta porque el campo es el motor. Pero por otro lado hace una demanda explícita en la que dice de que el campo va a ser competitivo, como le reclama el gobierno, cuando le saquen el 70% de cargas confiscatorias que ellos le atribuyen a impuestos que tienen que ver con la nación, las provincias y los municipios. Es un poco sinuoso el discurso de Pereda, ¿no? Por no decir contradictorio. ¿Qué explica esta posición de la mesa de enlace? Sin referirme a ninguna persona en particular con nombre y apellido, sí tengo la impresión de que desde que asumió Milei, algún sector de la dirigencia agropecuaria, la denominada dirigencia del campo, tiene un enorme problema para explicar el desastre de las políticas de Milei sobre el campo, especialmente sobre los pequeños y medianos productores, con sus propias convicciones ideológicas, porque este modelo de política económica es, o ha sido, es el más dañino de los últimos años para el campo, porque combina una política explícita y contundente de atraso cambiario con aumento de la presión tributaria y ponen al campo en un contexto además de precios internacionales que no son los mejores. Claro. Entonces, combinación de precios no muy atractivos, alta presión tributaria, o al menos ninguna decisión de bajar la presión tributaria del campo, y a su vez un tipo de cambio explícitamente atrasado, hacen que el que invierte para producir no tenga rentabilidad. Por eso, cualquier otra consideración que vaya más allá de este análisis, que es estrictamente técnico y que no tiene doble lectura, las políticas de Milei perjudican al campo. Cualquier otra justificación al respecto se entiende solo por razones ideológicas y de adhesión política que son aceptables en un sistema democrático, pero que hay que ponerse el rótulo desde donde se expresan. Entonces, los señores que justifican a Milei desde la dirigencia del campo tienen que ponerse una camiseta que digan soy de la Libertad Avanza. Entonces uno discute ya no técnicamente, sino en términos políticos. Eso es lo que está haciendo falta, que cada uno se ponga el rótulo de lo que realmente es y en nombre de quién habla, porque no pueden hablar en nombre de los productores agropecuarios, especialmente de los pequeños y medianos productores. Hubo una reciente entente de gobernadores y el jefe de gobierno de Cava que aparentemente cobró entidad a partir de qué, me pregunto a veces. Se han juntado porque los une el espanto o porque realmente hay en la cabeza de ellos alguna finalidad de generar una mesa en la cual se puedan discutir, como se decía antes, los grandes temas nacionales, pero con una visión más estratégica. Pues el sálvese quien pueda, en la medida que nos juntamos para patalear, o realmente detrás de eso hay una propuesta que todavía no vemos. ¿Qué pudiste ver vos? Soy respetuoso y seré siempre respetuoso de los gobernadores, de eventualmente, si los hay en algún momento nuevamente, de las gobernadoras, que son elegidos por el voto popular, nada menos en sus provincias. Ahora, la realidad es la realidad, y el planteo de los gobernadores ha llegado muy tarde. Ya pasó 1 año y medio de un gobierno que manotea los fondos de las provincias. Este es un gobierno que de manera ilegal manotea los fondos de las provincias. Pero además le manotea los fondos a la enorme mayoría de los gobernadores que fueron en caravana a festejar el Pacto de Mayo el 9 de julio del año pasado. Así que es saludable que esa mayoría, por supuesto ahí no están incluidos ni el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ni el gobernador de La Pampa, Silioto, ni el gobernador de La Rioja, pero la mayoría sí fue a festejar el 9 de julio con Milei para firmar, paradójicamente, en julio el Pacto de Mayo. Ahora, el planteo que están haciendo los gobernadores es un planteo equivocado y es un planteo riesgoso,
porque lo que piden es que el gobierno destruya el financiamiento de Vialidad Nacional. Claro. Están planteando que los recursos que del impuesto a los combustibles sirven para financiar la política vial de sostenimiento de la infraestructura vial y de transporte en la Argentina se tupacamarice en 24 jurisdicciones. Es decir, que se reparta y se olvide la nación de la responsabilidad de sostener un sistema vial y de transporte integrado. Y no es eso lo que los gobernadores tienen que exigir. Al contrario, los gobernadores tienen que exigir, primero, que el gobierno nacional ponga hasta el último peso que manoteó desde que asumió. Y en segundo lugar, que a partir de este momento cumpla con su función y no deserte de la responsabilidad de sostener un sistema vial de comunicaciones, logístico, de transporte integrado para la mejora de la comunicación entre las personas, pero especialmente para apuntalar el federalismo productivo, la competitividad y el desarrollo en la Argentina. Por eso a mí me parece, los gobernadores están teniendo un planteo que es tardío y que es más de contadores claro, que de estadistas, y le hacen el juego a Milei porque le permite desertar de la responsabilidad de financiar el mantenimiento de la infraestructura vial en todo el país. Contundente. Es una mirada de aldea. Recordaba que el año pasado los gobernadores instaban al gobierno nacional a que sigan con ganancias, cobrándole esto a los trabajadores para poder ellos financiar lo que tenían planificado como plan de gobierno en cada una de sus provincias. Parece medio loco y contradictorio, ¿no? Que pidan presión sobre su propia gente y después se quejan por qué las condiciones del mercado, las economías regionales pasan lo que pasan. Hay que hacer siempre la salvedad de que no fueron todos los gobernadores, pero muchos de ellos efectivamente alentaron, apoyaron e hicieron votar en el Congreso aumentos de tributos y leyes como la ley base, y después terminaron, como se sabía que iban a terminar, desfinanciados por la nación, que redujo brutalmente en más de un 80% las transferencias de fondos a las provincias. La consecuencia de ello es que muchos de esos gobernadores terminaron descargando más alta presión tributaria sobre sus propios ciudadanos, productores, jubilados, trabajadores, aumentando los impuestos provinciales para equilibrar el desajuste que se produce por la falta de cumplimiento de la transferencia de los fondos nacionales de parte del gobierno de Milei. A la política, ¿cómo la ves? ¿Con qué reflejos? Ayer hubo una reunión que hicieron las dos CTA y que lanzaron unos 10 puntos vinculados con que lo que ellos entienden son las necesidades del pueblo en su conjunto, de la producción, la pyme, las economías regionales, la salida del país de un esquema especulativo. ¿Cuánto tiempo dispone la política como para poder articular seriamente, y confluir en la posibilidad de un programa que fuertemente se oponga a esto, pero que también sea una referencia para sectores que todavía están esperando, porque me parece que los que no han votado, no han ido a votar, están esperando que el gobierno cambie o que lo que está enfrente cobre entidad? Aquí hay un frente político que es el único que está organizado y lo conduce Javier Milei. Es la nueva Alianza Conservadora de la Argentina, que conduce Milei con La Libertad Avanza y que incorpora prácticamente a todo el PRO y a un sector significativo del radicalismo que ama las políticas libertarias. Ese es el único bloque político, el único frente político que está organizado y que actúa en coherencia con los objetivos que se ha propuesto. Del otro lado, no hay una coalición amplia, política, social, productiva, que le ponga límites planificados a las políticas de Milei, sino que hay determinados núcleos, activos muchos de ellos, que de manera inorgánica actúan en el Congreso y también por fuera del Poder Legislativo. Tengo la impresión de que ese conglomerado solo va a poder tener una articulación, una coordinación y un frente común después de las elecciones de 2025. ¿Por qué? Y porque naturalmente
la dinámica de las elecciones en cada provincia llevan a que se focalice más bien una necesidad propia de esa realidad provincial y más de corto plazo. Por lo tanto, resuelta la encrucijada de las elecciones en cada provincia y la elección nacional de octubre, del 26 de octubre, hay condiciones para pensar en un horizonte que lleva necesariamente a planificar una elección presidencial y un programa para gobernar la Argentina. Hoy lo que se elige, o lo que se elige este año, no es un recambio nacional. En cambio, el gobierno nacional, que por mandato popular, por supuesto, lleva adelante la administración del Poder Ejecutivo, está pensando, sí, o está construyendo una alianza nacional ya más consolidada. Bien. Ahora, Alejandro, te quería pedir una reflexión final. La reflexión es que el gobierno de Milei ha venido a la Argentina a aplicar el ajuste brutal sobre los que trabajan y los que invierten para producir. No hay ningún sector, por más diferencias ideológicas que tengan, que se quede afuera del ajuste. No hay ningún sector que se quede afuera del ajuste si se trata de un sector vinculado a la producción o al trabajo. Porque este es un modelo de especulación financiera que ha construido una dominación de carácter tecnocrática que se siente mucho más cómodo en la lógica de la tecnocracia y no en la lógica de la democracia. Por eso el desafío es construir en el mediano plazo una alternativa que lo supere y le gane en las urnas en 2027, y en el corto plazo propuestas que puedan sumar límites a partir de 2025.